Y amigos de Gurrea de Gallo, un año más ya estamos aquí y ya han llegado las fiestas de Gurrea. Este año además es un año especial, ya que, y voy a pedir un fuerte aplauso, tenemos mairalesas, que son estas 4 preciosas chicas que tenemos aquí. Hace unos 20 minutos o media hora les hemos impuesto la banda y ahora les queremos hacer entrega de un ramo de flores. Este retratista ha sacado plato de té. Carmelo la vaca. Súper guapas están. Bien, bueno, yo simplemente deciros 2 cosas muy brevemente. Desearos de todo corazón que pasemos unas muy buenas fiestas, que lo pasemos todos lo mejor posible, que nos olvidemos de los problemas que tenemos casi todos los días y vamos a intentar pasarlo lo mejor posible. Como todos habréis podido leer en el programa de fiestas, el Ayuntamiento ya desde el año pasado, en ese movimiento asociativo que tenemos tan grande en este Ayuntamiento, quiso recompensar de alguna manera a estas asociaciones que tanto hacen por nuestro pueblo. El año pasado, como vosotros sabéis, fueron las amas de casa y este año los pregoneros van a ser el grupo de Dance y en su nombre Carmelo va a ser el que va a dar el pregón. Así que un fuerte aplauso para ellos y a disfrutar de las fiestas y ¡viva Gurrea! Hola, buenas tardes. Es un honor para nosotros ser los encargados de anunciar las fiestas de este año. Nosotros estamos hoy aquí para dar el pistoletazo de salida a estas fiestas 2014, pero en realidad lo que nos gustaría de verdad, además de eso, es estar en representación de todos los que han integrado el grupo de danzantes de Gurrea en algún momento de la historia de nuestro dance y que han contribuido a mantenerlo y conservarlo a través de los años, cada uno en su medida. Unos lo habrán hecho bien, otros regular o menos bien, pero la verdad es que entre todos hemos llegado hasta aquí y hasta nuestros días. Eso es lo que es realmente grande, que conservamos nuestro patrimonio particular, os lo aseguro, es nuestro grandísimo tesoro. El dance de Gurrea se ha transformado y evolucionado en su discurrir por el tiempo en algunos aspectos. Los más puristas habrán dicho que no era apropiado. Otros cambios contribuyeron con formas más modernas e innovadoras, como cuando adoptamos el traje actual. Fuimos precoces y atrevidos cuando allá por los años 70 las mujeres integraron como parte activa al grupo de danzantes. Pero lo que sí es una realidad es que aquí estamos, con una grandísima historia y con un futuro lleno de fuerza y ambición. En la última actuación que hicimos en Palafrugell, Gerona, el presidente del grupo anfitrión nos reconocía el aspecto que ofrecíamos en nuestras actuaciones como grupo fuerte y grande, además de nuestra organización. Hemos paseado el nombre de Gurrea por casi toda la geografía nacional, gracias a los intercambios de las muestras de danzas que realizamos.
Estas muestras, entre otras cosas, son parte del motor que nos impulsa para la conservación de nuestro dance. Llevamos unos años que somos un grupo muy numeroso y para conseguir esto es necesario estimular a la juventud de estos tiempos. Cuando yo empecé allá por el año 74 con 13 años a formar parte de los danzantes, era todo distinto. Los ensayos servían como diversión y se nos requería la colaboración o la obligación de buscar palos en el río para poder ensayar. Se pagaba el peaje del principiante, invitando a porrones de cerveza a los compañeros y aquellos chatos de vino para engrasar aquel instrumento llamado melódica, con el cual José Marcos Cierico nos tocaba la música de las piezas. Unas veces en el Café de Salvadero, otras en el cubierto de arriba de la covacha, siempre a las órdenes de aquel incombustible tío Pepe. No podía dejar pasar la ocasión para tener un recuerdo de estos dos personajes claves en la historia moderna de nuestro dances, verdaderos puntales y artífices de su conservación, y más contando con los pocos medios que tenían para ello. Cuántas discusiones y gestiones se tiraría el tío Pepe para sacar gratis unas rondas para los danzantes después de la procesión de la fiesta. Muchos de los integrantes actuales del grupo no los conocieron. Sí, todos aquellos que fuisteis danzante durante aquellos años, cuántas anécdotas os contaría. Muchos de mis compañeros de aquellos años, que la saben igual que yo, se reirían ratos y ratos. Pero eso lo dejo a la intimidad de una buena reunión al lado de un porrón de vino. Ellos saben de lo que hablo.
Sí.